¿Dónde estamos? Por supuesto, sexto sentido, como siempre le digo, casi que 6 sentidos no alcanzan hoy por hoy para entender la complejidad de la realidad mundial. Pero hoy estoy con realmente un hombre de gran capacidad, un personaje muy importante que me va a ayudar a comprender una parte también fundamental de la vida diaria, que tiene que ver con los impuestos. Él es uno de los más prestigiosos tributaristas de la Argentina y de la región también. Por supuesto que me estoy refiriendo a César Litvin. César, gracias por estar acá, como siempre. Un placer, como siempre. Bueno, hay que preguntar a los que saben. Lo primero, estamos con una reforma tributaria que, bueno, ya ha entrado en vigencia. Hoy por hoy, ¿cuál es el panorama que estás viendo, César, vos, con esta reforma tributaria, insisto, ¿no?, que ya tiene efectos en el día a día? Bien, tenemos que aclarar que el panorama heredado era de un alto déficit fiscal con una alta presión fiscal, con lo cual estábamos con la frazada corta. Sí. Si queremos bajar los impuestos, aumentamos el déficit fiscal. Entonces se hizo una reforma tributaria condicionada y ese condicionamiento generó gradualismo. Sí. La reforma tributaria proyectada, tanto a nivel nacional como las provincias y los municipios, esos dos paquetes de medidas que ya están vigentes, tiende a bajar la presión fiscal en los próximos 5 años un 4% del PBI, que es una cifra interesante, muy importante. Sí. Muy importante. No sé si lo van a poder lograr. Digo, ya te estoy dando una primera reflexión de ese paquete de medidas. ¿Por qué? Porque hubo que tratar de analizar a ver cómo generamos más ingresos, teniendo en cuenta la coyuntura que estamos viviendo y la necesidad de tener el año 2019 déficit cero. Sí. Y ese déficit cero se va a llegar a buen camino, un poco por baja de gasto, pero un poco también por más impuestos. Claro, que obviamente no es esa segunda pata, no es lo que el ciudadano espera, porque obviamente la Argentina es uno de los países que a nivel mundial tiene uno de los que tiene mayor presión tributaria, ¿no es cierto? Si la medimos adecuadamente y contemplamos que la inflación también es un impuesto, y si contemplamos que la evasión es un condimento que hace que la presión fiscal sobre los que pagan es mucho mayor de la que se refleja en los números, estamos cerca del top 10 de los que más impuestos cobramos. Ahora, César, hay muchas cosas para charlar contigo, pero vos tocaste un tema fundamental que en realidad el hombre, la mujer de a pie se lo pregunta casi todos los días. La pregunta es, se sigue obviamente poniendo mayor presión a aquellos que están registrados, a aquellos que pagan impuestos. Hoy por hoy, con los cruces informáticos que hay, ¿es tan difícil poder cazar a los que no están dentro del sistema tributario legal? O sea, a los que directamente no pagan impuestos. ¿Es tan difícil? No, acá hubo un quiebre importante con el sinceramiento fiscal. Aquellos que tienen activos en el exterior, llámese cuentas bancarias o inmuebles en el exterior o inversión en el exterior, no tuvieron otra, si quieren proteger su capital y si quieren proteger su libertad ambulatoria, claro, no tuvieron otra que entrar en el sinceramiento fiscal. Desde ese punto de vista se amplió un poco la base de contribuyentes que tienen que tributar. Alguno que no entró va a tener problemas. Va a tener problemas porque la AFIP ya está recibiendo información de cuentas bancarias en el exterior y ya lo está incorporando en su base de datos y cada uno ya puede ver en la página de la AFIP qué información tiene AFIP de uno. Quiere decir que aquel que no entró en el sinceramiento fiscal va a tener un problema. Sí. Desde ese punto de vista se amplía mucho la recaudación que va a generar toda esta situación. Ahora, hay toda una economía informal. ¿sigue habiendo también que se mueve, evasión, ¿no? en la Argentina? Claro. Sí, sigue habiendo una economía informal. Hay empleo informal, hay economía informal, pero es un poco más difícil para esa informalidad porque antes la informalidad se reflejaba después en un depósito en una cuenta del exterior o en la compra de un bien en el exterior. Ahora esa informalidad va a estar
guardado en un colchón, en una caja de seguridad, o en algunas inversiones que todavía dan vuelta alrededor de la informalidad. O sea, se hace más difícil cada vez esa informalidad. Pero sigue habiendo en la Argentina, porque por supuesto que con una alta presión fiscal, el premio para el evasor es alto. Claro, eso, a ver si mal no recuerdo, no es la famosa curva de Laffer, ¿no? El tema de los impuestos, que cuando Sí, claro. a partir de determinado momento, cuando la presión fiscal es tan, como vos decís, es un premio para el evasor, porque... Sí, normalmente cuando se baja la presión fiscal es el momento donde se atraen inversiones, Claro. se genera más actividad económica, se genera empleo y esa baja de la presión genera, con el tiempo, hay que esperar un tiempito, a mediano plazo, se genera más recaudación. Bueno, es un poco lo que está pasando con los impuestos al trabajo. La famosa reforma laboral que tanto se pide fundamentalmente desde el sector de las pymes, que son muchas veces las más perjudicadas, para poder bajar los impuestos al trabajo y de esa manera empezar a generar un círculo virtuoso de empleabilidad. La realidad es que estas cargas fiscales y de seguridad social que tienen las remuneraciones son aún altas, van a ir disminuyendo en los próximos años, pero me parece que la emergencia no perdona el gradualismo. Ahí está, ¿no? O sea, es cierto que estamos, por supuesto, en una coyuntura económica muy complicada, pero también es cierto que siempre Argentina es como que hay crisis y crisis y crisis, Sí, y en algún momento también hay que por ahí poner reglas de juego estables, ¿no? Sí, y que no cambien cuando cambian los gobiernos. Sí, eso tenemos que hablar algo, porque una de las ideas de este gobierno es ir eliminando impuestos distorsivos, y en el podio de los impuestos distorsivos está ingresos brutos, que lo cobran las provincias, después le sigue derechos de exportación a las retenciones, y después le sigue el impuesto famoso al cheque. Claro. ¿Qué hizo este gobierno ni bien asumió? Eliminó los derechos de exportación, salvo para la soja, con una disminución gradual, pero el resto de los productos se habían eliminado. ¿Qué hizo el gobierno ahora en esta emergencia? Volvió a tomar mano de un impuesto tóxico, un impuesto distorsivo. Si bien con plazo fijo, o sea, en forma temporal, en la Argentina estamos un poco incrédulos de los impuestos que nacen como temporales y permanecen en el tiempo muchos años. El impuesto al cheque fue temporal. Claro. Por el IVA del 21 también, me acuerdo. Claro, por un año, y la verdad es que ya hace 17 años que está este impuesto y no lo tocan. Ingresos brutos, hemos hablado en otras ocasiones sobre ingresos brutos, es el peor de los impuestos. En la década del 40 en Europa ya se lo eliminó y se lo sustituyó por el IVA. En la Argentina, cuando se crea el IVA, se deja sin efecto este impuesto. Pero hoy en día están conviviendo los dos. Están conviviendo los dos. Las provincias se comprometieron con el pacto fiscal a ir eliminando ingresos brutos en algunas actividades, ejemplo, actividad industrial, ejemplo, actividad primaria, etcétera. Y lo que han hecho las provincias es que las que eliminaron, gran parte eliminaron, subieron ingresos brutos al comercio mayorista y minorista, que no era lo que estaba planeado. O sea que las provincias tienen este impuesto que es malo, que es tóxico, que es medieval, que ya no se usa en el mundo, pero que representa en promedio cerca del 80% de la recaudación de impuestos propios. Claro, de las propias provincias, por eso es que no lo quieren, la eliminación es siempre un tema. Pero las provincias se vieron con más ingresos cuando este gobierno les dio ese famoso 15% que estaba en litigio y se los dio a todos al inicio, y la contrapartida hubiese sido bárbaro eliminar ese impuesto. Porque es un impuesto invisible a los ojos, no lo vemos cuando pagamos un consumo, cuando compramos un bien, pero está metido en el precio y tiene una incidencia muy importante en el precio. Eso también muchas veces explica, no digo que justifique, porque uno como consumidor se queja permanentemente, pero explica muchas veces el costo que uno termina pagando por ciertos productos, porque en la cadena de valor al propio productor, comerciante, o sea, le van llenando... Lo que tiene ingresos brutos es que tiene una repotenciación
porque va trasladándose en cada una de las etapas. Por eso el pacto fiscal prevé eliminar la etapa industrial para que después no se repotencie tanto desde el inicio. En realidad debería haber un impuesto a la etapa de consumidor final, al comercio por menor, en lugar de un impuesto tan malo como ingresos brutos. Y si me pongo más idealista, diría, no debe existir nada más que el IVA. A ver, eso te quiero preguntar, ¿cómo funciona en otros países? A ver, en el próximo bloque quiero que me cuentes dos cosas. Tengo que ir a un suspirito. ¿Cómo funciona en otros países? Y otro impuesto que ha resultado muy distorsivo, que es el impuesto a la renta financiera, que quiero que hablemos. En el próximo bloque, dale. Dale. Bueno, continúo acá, un placer con César Litvin. César, quedó del bloque anterior. A ver, primero, ¿cómo funciona un poco en otros países? Porque vos dijiste, si me pongo muy idealista, solo tiene que estar el IVA. Sí. Digamos, los impuestos, el sistema tributario que mejor, hagamos un poquito como de legislación comparada, que mejor funciona, ¿en dónde pensás que está? ¿En qué países está? Los países europeos tienen un buen sistema y Estados Unidos también. Y paradójicamente Estados Unidos tiene mucho menos presión fiscal que la Argentina. Bueno, de hecho ahora el nuevo presidente Trump ha bajado los impuestos. Trump ha hecho una reforma tributaria la más importante en los últimos 40 años, Sí. bajando impuestos. Sí. Y la economía se reactivó impresionantemente. Es impresionante. Está volando en la Estados Unidos la economía. gente no quiere a Trump, pero está contenta con el ritmo económico que está teniendo Estados Unidos. A ver, ingresos brutos, insisto, es un impuesto medieval, lo tenía España, se llamaba la alcabala española, que le generó mucho perjuicio a España porque sus vecinos no lo tenían. Después de la Primera Guerra Mundial, todos los países europeos en crisis de sus finanzas públicas crearon ese impuesto y en 1940 lo empezaron a dejar y sustituir por el IVA. El IVA es un impuesto mucho mejor porque grava cada una de las etapas y el valor agregado que produce cada etapa. Es decir, desde el punto de vista de la traslación es el mejor de los impuestos. En la Argentina lo que perjudica es la alícuota, que es el 21%. Que es muy alta. Que es muy alta. Por ejemplo, en Estados Unidos tenés un IVA, depende del estado, más o menos entre el 5 y el 7,5%. Claro. Y se le agrega algún puntito más de un impuesto estadual, que vendría a ser casi como ingresos brutos, pero entre los dos no suman mucho. Claro. En la Argentina vos tenés el 21 de IVA, tenés ingresos brutos, y después tenés los municipios que también cobran función de ventas. Claro, las tasas, ¿no? En realidad son impuestos, pero se disfrazan de tasas, porque los municipios no pueden cobrar impuestos. Y el pacto fiscal, en esto es importante que cumplan con el pacto fiscal los municipios, establece la limitación que no pueden cobrar en función de ventas los municipios, sino en función del costo del servicio que te dan, seguridad e higiene. Por ejemplo, bueno, hay que prorratear el costo del servicio entre todos los habitantes que pagan ese impuesto o esa tasa, y en función de eso va a bajar sustancialmente. Claro, se va a desfinanciar mucho la provincia y los municipios con lo que estoy diciendo, pero tenemos que partir de una hipótesis. El Estado está obeso. Entonces, el ajuste al cinturón no tiene que ser para sacarle más plata al sector privado, sino tiene que ser para ponerlo a régimen al Estado, porque hay muchísimo gasto superfluo. Un informe de la semana pasada del Banco Interamericano de Desarrollo establece que tenemos un 7% del PBI de gasto improductivo. Es un montón. Mirá si bajamos ese 7% y bajamos la presión fiscal en un 7%, ahí sí van a ser no lluvias, sino con granizo de inversiones. Igual, de cualquier manera, una cuestión, César, que hay que decir, resaltar,
dentro, digamos, de la cabeza del presidente, él lo ha manifestado, justamente él es una persona que cree en la baja de impuestos y que ha dicho que este impuesto, por ejemplo, a la exportación, es transitorio, que esperemos, por supuesto, se cumpla, y fundamentalmente a un sector en donde por la devaluación se ha visto realmente beneficiado, de alguna manera, ¿no? De alguna forma. Queda temperado el efecto. Exacto. Porque tiene un valor de precio dólar que los exportadores no soñaban. Exacto. Te quiero hacer algún comentario al impuesto a la renta financiera. Sí. Desde el primer momento, lo he dicho acá también, estuve en contra de este impuesto. Sí. Cuando uno diseña un sistema tributario, tiene que pensar en determinados principios. Y algunos principios son contrapuestos. Por ejemplo, ¿es equitativo cobrar impuesto a la renta financiera? Sí. Porque si el trabajo paga impuestos, ¿por qué no va a pagar la renta financiera? Pero también hay otro principio llamado de eficiencia. Es decir, que los impuestos tienen que ser utilizados como herramienta para lograr objetivos. Entonces, como herramienta significa yo a través de los impuestos logro motivar conductas. Claro. Entonces, motivo a que yo le pueda prestar al Estado cuando emite títulos públicos y entonces yo lo eximo de impuestos porque necesito, Estado, recibir dinero como préstamo. O necesito que la gente ponga dinero en los bancos para que los bancos tengan capacidad prestable, entonces lo aliento con una zanahoria diciendo no pago impuestos. Exacto. Durante muchos años se dio prioridad a este principio de eficiencia hasta esta reforma tributaria que, pedida por la oposición, se incorporó la renta financiera como gravable. Un acto de irresponsabilidad muy grande, yo la también pienso. Es que realmente los efectos fueron terribles. Lo tuvimos ahora este año, el efecto. Lo tuvimos cuando se reglamentó y entraba en vigencia el día 26 de abril para los inversores del exterior. El día 25 se fueron todos y empezó parte de la corrida cambiaria. Se explica con este impuesto a la renta financiera. Entonces, yo propongo dejar de lado esa equidad porque voy por un principio mayor. Claro. En esta coyuntura yo necesito que se le preste al Estado y yo necesito también que los bancos tengan capacidad prestable para que pueda bajar la tasa de interés. Eso es muy interesante lo que estás diciendo, César, es muy interesante porque esto también puede en algún momento, en todo caso, pasando toda la coyuntura complicada que estamos teniendo, si se quiere regir por ese principio de equidad, podría volver, aunque creo que en un mercado de capitales también tan chiquito como el argentino, es muy poco lógico castigar. Además, quiero decir algo, la renta financiera en cabeza de las empresas está grabada siempre, y estuvo grabada siempre, y yo no pido exención de eso. Digo, para las personas humanas que deciden invertir, estoy incentivando el ahorro y no el consumo. Ahorro, exactamente. Entonces, tengo principios económicos más importantes que la equidad. Y a veces hay que dejar de lado la equidad si logro un principio con mucho menor impacto. Pero como vos estás explicando, en realidad, a la postre termina siendo más equitativo porque hace que el mercado interno empiece de nuevo a reactivarse por esa vía. O sea, termina siendo equitativo. Es equitativo. Pasa a ser equitativo porque justamente más inequitativo que la inflación, más inequitativo que la devaluación, no hay. Entonces, digo, dejemos de lado la renta financiera, porque además hay otro tema. En una época de alta inflación, ¿cómo mido la renta financiera? Sí, ¿cuándo realmente? ¿Cuánto es renta y cuánto es pérdida de capital? O sea, el que tuvo depósitos a plazo fijo este año y va a pagar impuestos a las ganancias, va a pagar impuestos a las ganancias por una ganancia que no existió. Lo que pasa, César, me dejas decirte una cuestión. Yo creo que el tema de la renta financiera, y yo lo he dicho también varias veces acá en el programa, es una cuestión de marketing, por decirlo de alguna manera. Lo digo, creo que una buena parte de la dirigencia política que utiliza banderas demagógicas dice, bueno, a ver, la renta financiera es mala. Es un tema de adjudicarle como un problema a la renta financiera, cuando en realidad en el mundo moderno la renta financiera implica el ahorro de las personas. Yo coincido totalmente, soy un poco más duro, digo, es un relato político sin sustento.
Mucho más ya en el mundo moderno, digamos. Obviamente, donde... porque la realidad es que hay que usar el sistema tributario para motivar conductas, Claro. o desmotivarlas. O desmotivarlas. Pero justamente el sistema tributario es como una herramienta. Lo puedo usar, un martillo, lo puedo usar para construir o para destruir. Claro. Ahora, estoy pensando, por ejemplo, cuando a veces uno lee, ¿no? El plomero de Iowa que invierte en acciones y realmente eso hace que después, el día de mañana, el señor se jubile y pueda viajar. O sea, todos esos conceptos no se entienden todavía bien acá. O sea, me parece que todavía falta también mucha, tal vez educación en relación a esto, porque vos esto que estás comentando, que es de verdad muy didáctico y muy docente para explicar, tal vez hasta yo digo, en las escuelas se debería contar todo esto, ¿no? Sí, esto forma parte de un plan que tiene que ver con la conciencia tributaria. En la Argentina tenemos un problema muy importante de sentimientos morales, donde durante mucho tiempo el evasor era el piola, era el más vivo de todos, y en otras partes del mundo el evasor es un delincuente que tiene un rechazo social, que no puede salir que no puede salir a la calle. El que va de impuestos en Estados Unidos directamente. Entonces acá hay que empezar a reeducar y recalcular desde los chicos para que entiendan de que es imposible que un país pueda vivir sin los impuestos. Impuestos que tienen que ser justos, que tienen que ser eficientes y que el Estado del otro lado tiene que mostrar que devuelve. Exactamente, en servicios. Con calidad de servicios, sí. En infraestructura para que los trenes no choquen, para que las rutas estén en buenas condiciones, para que se hagan autopistas, para que la educación sea buena, para que la salud sea buena, etcétera, etcétera. Hoy todavía sigue siendo, por ahora, una asignatura pendiente. Tenemos todavía tantas cosas por hacer en nuestro bendito país, lo cual, por el otro lado, también es bueno que haya tanto por hacer y si nos ponemos todos de acuerdo, que finalmente se haga. Lo importante es ir haciendo de a poquito sí. y tener la tolerancia y la paciencia para saber esperar, porque venimos de terapia intensiva. Sí. Y, digamos, no podemos exigir al paciente que en 2 años corra una maratón. Sí. Vamos a tener que ir caminando despacito, pero por lo menos elegir bien el camino. Una pregunta, ¿es un mito o una realidad el paraíso de los países nórdicos en cuanto a que el Estado realmente, porque siempre se pone como ejemplo Finlandia, Dinamarca, Suecia, como que tienen un sistema tributario donde se paga mucho impuesto, pero bueno, tienen un nivel de vida, el Estado verdaderamente está presente con mucha calidad de la vida diaria? Es así, yo estuve en esos países y me llevé buenas sorpresas porque hablé con la gente y bueno, básicamente ellos dicen los impuestos son carísimos y nos lleva casi el 50% de nuestro ingreso, pero después no pongo la mano en el bolsillo para seguridad, porque la seguridad es buena, para salud, porque es buena, para educación, hay pública y privada, y resulta que el colegio público-privado son de iguales calidades. Qué bárbaro. Lo único que privado puede haber con distintas especialidades, informática, religiosa, económica, etcétera. Pero ¿quién paga la cuota del privado? El Estado. Porque vos, el Estado te tiene que dar educación con el precio del impuesto. Y eso es importante. Estos países tienen lo que se llama la teoría del estado de bienestar para la población, que subsiste a lo largo de varias décadas, desde el 60 en adelante, que estos países cobran mucho impuestos, pero te dan buena calidad de servicio. Sí, igual tema del estado de bienestar que sin embargo en Europa, fíjate que no terminó demasiado bien, ¿no? O sea, tal vez los nórdicos lo pueden aplicar con otros criterios. En Europa tuvo problemas con jubilaciones tempranas. Exactamente, todo el sistema jubilatorio quebrado. Quebrado el sistema jubilatorio porque además poca natalidad,
pensiones altas Exacto. y baja edad jubilatoria, entonces no resiste. Bueno, eso fue lo que pasó. Es un problema mundial. Eso ya es otro tema, temón para tratar, pero en la Argentina también hay un tema grave con todo lo que tiene que ver con los sistemas jubilatorios, ¿no? Y con la población económicamente activa, claro, pero activa no de planes, sino activa de trabajo. Exactamente. Y con una expectativa de vida, como vos decís, creciente en todas partes claro. del mundo, en donde hay que bueno, rever la variable todo el que sistema. están haciendo otros países es aumentar la edad jubilatoria. Claro, sí, eso es un tema. No digo que está bien. Pero es un debate que se está dando. Es un tema donde la expectativa de vida hace 40 años atrás no es la misma que hoy. César, como siempre, un placer. Un gusto estar acá. Como siempre, didáctico, absolutamente. Bueno, y yo me despido, ¿eh? Hasta el próximo martes, usted sabe. Con pragmatismo y optimismo, el futuro es hoy. Chau. Innovación permanente. Vocación por la vida. Calidad sin fronteras. Vago. Ética al servicio de la salud. Fiat Toro, brutalmente linda. Sí al 99% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a tener uno de los índices más bajos de mortalidad infantil de América Latina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.